Buenas tardes. Vamos a dar principio ahora a una nueva serie de estudios acerca de la vida del profeta Samuel. ¿Sí? Gracias a Dios ya estudiamos Josué, ya pasamos por los jueces, ya vimos Ruth, ya vimos Esther. Y hemos avanzado, gracias a Dios. Me da mucho gusto el hacer este recuento porque hemos estudiado en la sociedad femenil, gracias al Señor. Y vamos a orar una vez más para pedir su bendición. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Te alabamos, te bendecimos porque eres bueno. Señor, te rogamos que nos dirijas en esta nueva etapa, Señor, de estudios de la sociedad femenil en este lugar. Ahora, Señor, estudiaremos algunos episodios de la vida del profeta Samuel, y en tu nombre, Señor, queremos que tú nos guíes, que tú nos enseñes, nos instruyas, nos permitas aprender, Señor, más de tu palabra y vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor, que no solamente acumulemos conocimiento, sino que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, transforme nuestra manera de pensar y por consiguiente nuestra manera de vivir. Gracias por este tiempo maravilloso que disfrutamos, Señor, en el estudio de tu palabra. Te rogamos porque pongamos toda atención, Señor, y nuestro sentido en tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Samuel es considerado como el último juez, el último de los 15 del periodo que nosotros conocemos como la teocracia. La vida de Samuel va a entrar en ese periodo de los jueces que nosotros ya estudiamos el libro. Es un tiempo que, según lo dice Hechos 13:20, el tiempo de la teocracia duró ¿cuántos años? ¿Alguien lo recuerda? 450 años duró el periodo de la teocracia. Samuel va a ocupar el último tiempo de esto. Dice Hechos 13:20, solamente para recordar, y después, como por 450 años, dióles jueces hasta el profeta Samuel. Eso dice Hechos 13:20. Entonces, Samuel va a ocupar los últimos años de este tiempo que nosotros conocemos y que hemos estudiado como la teocracia. Recordemos que durante el tiempo de la teocracia, lo leímos en los jueces, una frase constante que vimos allí en el libro de los jueces, también recordarán que dice en repetidas ocasiones que durante ese tiempo cada uno hacía como bien le parecía. Cada uno hacía como bien le parecía. Dicho de otra manera, es cada quien hacía lo que se le pegaba la gana, ¿sí? Lo que le venía en gana, eso es lo que hacía. Eso lo leímos en el libro de los jueces. Y entonces la vida de Samuel entra en ese periodo en el que cada quien hacía lo que quería. Y vamos a ver que el episodio de hoy, el capítulo que leímos hoy, entra en ese tiempo y encaja con esta descripción. Y vamos a ver ahorita por qué. Cada quien entonces hacía lo que le venía en gana. En ese tiempo es cuando nace el profeta Samuel. Ese es el periodo. Su historia inicia de la siguiente manera. Vamos al primer libro de Samuel. Porque dice que hay un hombre llamado Elcana. Para los que anotan ahí en su Biblia como yo, Elcana significa Dios ha provisto. Eso significa Elcana. Un significado bonito. Elcana significa Dios ha provisto. Este hombre tiene 2 mujeres. Por eso mencioné que cada uno hacía como bien le parecía. Tiene 2 mujeres este hombre llamado Elcana. Una de ellas es Ana, y Ana significa compasiva o llena de gracia. Y ya nosotros hemos visto y hemos escuchado comentarios que el nombre de los judíos encajaba perfectamente con la descripción
del carácter, del ministerio, de la ocupación de las personas. Y entonces el nombre de Ana le va a quedar como anillo al dedo, porque significa que es una mujer compasiva y es una mujer llena de gracia. Y la otra mujer, la otra esposa, la otra mujer con la que vive Elcana, se llama Penina. Y curiosamente Penina significa piedra preciosa. Ella es la segunda. Significa piedra preciosa, Penina. Bueno, también bonito significado. Y según lo que acabo de decir, que la descripción de los nombres o el significado de los nombres encajaba con el carácter, la forma, el trabajo, el ministerio, la ocupación que las personas tenían, pues entonces podríamos entender, o esto nos permitiría interpretar que Penina pues era una mujer atractiva, haciéndole honor al nombre. Viven en Ramataim, en el monte de Efraín. Este es un dato que yo no conocía, pero Ramataim, después, con el paso de los años, se conoció como Arimatea. Y nosotros en el Nuevo Testamento conocemos a un hombre que era de Arimatea. Su nombre fue José de Arimatea, y sabemos lo que José de Arimatea hizo en beneficio del Señor Jesucristo cuando fue a pedir el cuerpo a Pilato para darle sepultura, y él le otorgó un sepulcro nuevo. Bueno, esa relación entre Ramataim y Arimatea, solamente también como dato. Y dice en nuestra historia, primer libro de Samuel, que Penina tiene hijos y tiene hijas. Ana no los tiene. Ya sabemos también que esto era un estigma, e incluso para los judíos era un motivo de repudio para la mujer. Podía repudiarla. No me da hijos, no tiene hijos, aun cuando no se sabía si el hombre era el estéril o el infértil, y se podía repudiar a una mujer. No es el caso, ¿sí? Aunque bueno, nosotros vemos que no son una familia perfecta, un varón con dos mujeres, pero sí son una familia a lo mejor parecida a la de Jacob y Lea, que por las circunstancias, no sabemos aquí por qué circunstancias, tiene dos mujeres, Ana y Penina. De Jacob sí sabemos por qué tenía dos mujeres, ¿verdad? Hemos estudiado en la escuela dominical abundantemente este asunto, y nosotros sabemos que, bueno, pide a Raquel, negocia en trabajo 7 años con su suegro por Raquel, pero en la noche de bodas no le dan a Raquel, sino que le dan a Lea, y bueno, la historia es conocida. El caso es que Jacob tiene dos mujeres, y se parece la situación, porque también hay una mujer en la familia de Jacob que no tiene hijos, ¿sí? ¿Quién era la que no tenía hijos? Raquel. Lea sí los tiene. ¿Y se acuerdan en qué problemas se metían ellas siendo hermanas? ¿Por los hijos? ¿Cuántos problemas, cuántas veces no se habrán agarrado literalmente del chongo Raquel y Lea por este asunto de los hijos? Porque la menospreciaba, porque la ofendía, porque la insultaba. Yo sí tengo hijos, tú no los tienes. Y la otra se enojaba. A veces nosotros no vemos en los pasajes de la Biblia todas estas cosas que son muy reales y a veces hasta entendibles, ¿no? ¿Hasta qué punto llegó Raquel? ¿Se acuerdan? De decirle a Jacob, ¿qué le dice? ¿Dame hijos o me muero? Algunos dicen que ese me muero es o me das un hijo o me suicido. Algunos dicen así, ¿no? O sea, vean hasta dónde llega. Bueno, lo comento para que vean ustedes hasta dónde puede llegar el deseo de una mujer por un hijo. Y los problemas que tiene Elcana con Penina y con Ana, porque Ana no tiene hijos, ¿sí? Ella no los tiene, son una familia
con muchas rivalidades, un constante menosprecio, situaciones que afectan a la familia. Sin embargo, a pesar de los problemas que ellos tienen como familia, Elcana con sus dos mujeres, que muy seguramente discutían constantemente por este asunto de los hijos, dice que, versículo 3, que aquel varón subía todos los años de su ciudad a adorar y a sacrificar a Jehová de los ejércitos en Silo. No son una familia perfecta, porque creo que no hay familias perfectas. ¿Usted tiene una familia perfecta? Levante su mano el que tenga una familia perfecta, todos la bajamos. No tenemos, ni tampoco tuvimos familias perfectas. Lo que sí vemos aquí, que en medio de las imperfecciones y los problemas que tienen, son una familia que no deja de adorar a Dios. Cada año están allí, son constantes en la adoración, y miren que esto sí es de resaltar, porque como mencioné, que están dentro del periodo donde cada quien hacía como bien le parecía. Pero ellos cada año, eso sí lo enfatiza la Escritura, dice que aquel varón todos los años subía de su ciudad a adorar. ¿Y qué tenemos que aprender de esto? A ver, que aunque no seamos una familia perfecta, no hay que dejar de adorar. No hay que dejar de acudir a la casa de Dios. No hay que dejar de venir. Hay gente que piensa a la inversa. No es que tengo tantos problemas. No es que soy tan malo, soy tan pecador, es que mi vida está tan desviada que yo creo que primero la enderezo un poquito y después voy a la casa de Dios. No, esto no funciona así, porque nunca vamos a dejar de tener problemas. Aún como cristianos, ¿hay problemas o no hay problemas? En el matrimonio, entre cristianos, ¿hay problemas o no los hay? Sí los hay. Imagínense entre un convertido y uno no convertido, uno no converso. Todos tenemos problemas. No hay familias perfectas, lo recalco, pero no debemos dejar de adorar. Y este es el caso de esta familia de Elcana con dos mujeres que discuten constantemente por la rivalidad de los hijos, ¿sí? Pero no dejan de adorar, cada año van a adorar, pero inclusive la adoración de ellos no es... Hay un punto que aquí dice la Escritura que cuando ellos venían a adorar y ofrecían el sacrificio, dice que venían a Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Versículo 4, y cuando venía el día, Elcana sacrificaba y daba a Penina, a su mujer, a sus hijos y a sus hijas, cada uno su parte, una ración de esa carne, de ese sacrificio, la daba. Pero ¿qué hacía? El versículo 5 dice con Ana. Dice que le daba una parte escogida, lo selecto. La mejor pieza de la carne era para Ana. No omito el detalle de los hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová, que miren, hasta el sacerdocio estaba mal. ¿Sí se acuerdan, verdad? Hasta el sacerdocio estaba mal. Pero resalto que no dejaban cada año de adorar. Esa era la costumbre de ellos. Nosotros lo hacemos por semana, cada domingo es día del Señor y no debemos de dejar de adorar. Aquí el sacerdocio está contaminado también porque los hijos de Eli eran impíos. Esto dice el capítulo número 2, versículo 12, dice: mas los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero Elcana subía a adorar a Dios y a sacrificar, pero en el sacrificio dice que apartaba una parte muy especial para Ana. Dice el versículo 5, la razón, porque la amaba. Y yo comento, ¿la amaba? Aún teniendo otra mujer. Repito, no sé cuáles eran las circunstancias, pero si la amaba no tendría otra mujer, creo yo, ¿sí? Pero hay una rivalidad entre las dos. Elcana daba a sus hijos, entonces esa parte le decía a Penina: mira, este es para ti, este es para los niños, este es para las nenas, aquí está su porción.
Y Penina veía, ¿y esa otra pieza? Vean el problema, o sea, es algo que pudo haber sucedido en tantos años que fueron a adorar. ¿Y esa otra pieza para quién es? Y el Cana decía, es para Ana. O sea, esa pieza mejor para ella y mis hijos comiendo pellejos. Porque a veces las mujeres son más crueles con las mujeres. Y no me dejarán mentir, a veces las mujeres son más crueles con las mismas mujeres. Y bueno, entonces ella comiendo ribeye, comiendo los mejores cortes, y nosotros y tus hijos. Yo tengo tus hijos, porque has de saber que son tus hijos. Y quién sabe cómo serían los pleitos entre ella y el marido, porque pues había pleitos. La realidad es que había pleitos en medio de esta familia. Y decíamos que esto no es normal. O sea, por eso es que cuestiono o comento esta frase que dice que la amaba, ¿no? Digo, porque no tendría entonces otra mujer. Además, esto iba en contra de la institución original del matrimonio, tal como lo declaró nuestro Señor cuando dijo en Mateo 19, 5 y 8, cuando dijo, en el principio no fue así. Es decir, que las cosas que están fuera de orden, dice el Señor, en el principio no fue así. Cuando Dios instituyó el matrimonio, así no era. Entonces esto está fuera del orden, pero bueno, aquí dice que la amaba o tenía un aprecio especial por ella, por Ana. Bueno, pero dice el versículo número 6, que su competidora, o sea, la palabra aquí es muy clara, dice, Penina, su competidora, ¿qué hacía con Ana? La irritaba, la hacía enojar, la entristecía, porque Jehová había cerrado su matrimonio. Qué cruel era Penina con Ana. Por eso les digo, a veces las mujeres son más, híjole, entre mujeres no hay misericordia. Dicen que mujeres juntas ni difuntas. Bueno, ese es un dicho. Lo cito y lo menciono porque, bueno, en otros países verán esto, y eso es un dicho que conocemos acá en México. Pero refleja la crueldad que a veces una mujer puede tener con otra mujer. Y aquí Penina, miren que le está haciendo honor a esta frase. Viven en el mismo techo, en la misma familia. A lo mejor en alguna ocasión Penina le decía, oye, ¿me puedes cuidar a mi nene? Pues se lo dejaba. Y Ana pues atendía, ¿no? al pequeñito. Pero cuando se trataba de estas cosas, dice aquí que la competidora la irritaba, la enojaba, la entristecía. ¿Qué cosas no le diría? De tal manera que el corazoncito de Ana se lastimaba. Salía herida, ¿sí? Y bueno, hay una frase que leí en un comentario que dice acerca de esta familia, que son una familia con devoción porque suben a adorar, pero si las devociones de una familia no pueden poner fin a las discusiones y los problemas, entonces que los problemas no pongan fin a las devociones. Es decir, no permitamos que los problemas que a veces se dan en casa nos impidan o limiten nuestra devoción. Pero yo creo que sí, nuestra devoción debería de llevarnos a disminuir esos problemas. Pero bueno, aquí está la situación. Versículo 7, dice que así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, enojaba así a la otra. Caray, el problema era cada año, vamos a ir a adorar. Y el Cana ya sabía, híjole, va a haber problemas, ¿no? Hay una canción de Marcos Vidal, no recuerdo bien la letra porque la verdad es que no me acuerdo, pero que describe que cuando van a la adoración, está hablando de los ministros de música, dice, ya discutieron en la casa.
Y yo alguna vez escuché a alguien decir que esto era real, ¿no? A veces vino uno al templo y porque la mujer no se apura, o al revés, el marido no se apura, está haciendo todas las cosas y antes de venir al templo ya discutieron. O con los hijos, ¿no? Y en vez de que uno llegue centrado a la adoración, uno llega ya con el problema. Y el Cana, ¿cuántas veces subía a adorar, a Silo, preparaba el sacrificio, pero ya sabía que allá iba a haber pleito? Cuando le preguntaran, ¿y esa pieza para quién es? Porque dice que esto hacía el Cana, ¿no? Le daba una parte selecta a Ana. Versículo 7, entonces, dice que la enojaba hacia a la otra, a Ana, por lo cual ella lloraba y no comía. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y no comía. Vean hasta dónde afectaba el problema entre estas dos mujeres, ¿sí? Su corazón se afligía, y por si fuera poco, miren que el consuelo del marido no era muy bueno. Creo yo que no era muy bueno. Yo creo que el Cana era tan inocente, como muchos de nosotros, que el consuelo que trata de dar, créanme que yo creo que no servía de nada. Iba a decir de mucho, pero no servía de nada. Porque ¿qué le decía? Versículo 8 dice que el Cana a su marido le dice: Anita, ¿por qué lloras? ¿Cómo por qué lloro? ¿Cómo que por qué lloro? O sea, ¿no ves lo que me dice tu mujer? ¿No ves la forma en la que me ofende, Penina? ¿No ves cómo me trata? Y me preguntas tú por qué lloro. Bueno, imaginándome el diálogo, echándole un poquito de imaginación, porque miren, ellos son hombres igual que nosotros y mujeres igual que ustedes. Y el pleito se sigue dando en los mismos tenores, con los mismos tonos. ¿Cómo que por qué lloro? Bueno, le dice el Cana: Anita, ¿por qué lloras? Primer pregunta: ¿y por qué no comes? ¿Tú crees que tengo ganas de comer? Después de lo que acaba de suceder, después del pleitazo que me acabo de aventar con la competidora, dicen con mi competencia, después del pleito, ¿tú crees que tenga yo apetito como para comer? Segunda pregunta. 3. ¿Y por qué está afligido tu corazón? Híjole, yo le diría al Cana: ya párale, mano, cálmate, porque de esta no sales bien librado, ¿eh? Le dice: ¿y por qué está afligido tu corazón? Llega al colmo, para mí llega al colmo. Le dice, cuarta pregunta: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Yo digo, qué buen chiste es esto. Un hijo, no me dejen mentir, estoy hablando a la sociedad femenina. Un hijo comparado con el marido. Y dice el Cana: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Ana le dice: mira, mano, un hijo supera al marido, ¿eh? Yo digo, no sé ustedes en su opinión, pero los maridos tampoco me van a dejar mentir, porque aquí hay 3, o habemos 3. Nace el primer bebé y al marido lo mandan a dormir al sillón. No, porque ahorita es el bebé. Y aguas, porque esto es un asunto real, ¿no? Cosas de las que a veces no nos hablan. O sea, nace el bebé y la mamá quiere estar con el nene, quiere estar con el hijo, necesita atenderlo, necesita su espacio. Bueno, para eso hay tantas terapias hoy día, pero nosotros tardamos hasta más de los 40 años para poder entenderlo. Pero este señor llega y le dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Esto no sirve de mucho para Ana, ¿o sí? No sirve de nada. No sirve absolutamente de nada, ¿no? Un hijo, repito, es mejor que el amor del marido, y yo creo que por mucho. Eso lo digo personalmente, ¿no? Y no es porque me haya ido así en la feria. Por eso, cuando nace el bebé, pues muchos pasamos al sillón.
Le dice el Cana, es como si le dijera, mira, tienes todo mi amor, y eso debería de bastarte para consolarte. Y Ana le diría, todo tu amor. Mano, tienes un corazón dividido entre Penina y yo. Pero eso le dice, es lo que le está queriendo decir a Ana, según para consolarla. Pero ella tiene un excesivo pesar. Ana tiene un pesar terrible, ¿sí? El problema, la situación por no tener hijos. Ya ella, con la carga que tenía en medio del pueblo, ¿sí? Con el estigma que le ponían los judíos, no tiene hijos. No, seguro Dios la está castigando. ¿Qué habrá hecho esa mujer que no tiene hijos? O sea, ya la gente murmuraba de Ana, porque eso era común. Y en un tiempo cuando cada quien hacía lo que bien le parecía, pues pobre Ana, tenía todas las de perder. Es una mujer cargada, afligida, pero fíjense lo que ella hace. Y aquí entra el tema de el asunto de nuestro tema de esta tarde. ¿Qué hace oración? ¿Qué hace Ana? Hace oración. Con tantos problemas, con tantas situaciones que ella vive, cuando su corazón ya no aguanta, ¿qué es lo que hace? Va a orar. No hay mejor remedio. Dice el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, ¿está alguno afligido entre vosotros? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. Hay gente que tiene tantos problemas, pero los apapacha. Y lo que hace la oración es, yo ya no voy a atar mis problemas a mis hombros. Yo lo que voy a hacer es descargarlos a través de la oración y entregárselos a Dios. Y eso es lo que hace Ana, ¿sí? La mamá de Samuel dice, tengo tantos problemas ya en casa, inclusive hasta cuando venimos a adorar, cuando venimos a sacrificar, tengo problemas, yo salgo llorando. Dice aquí que la competidora le enojaba, la entristecía, la hacía llorar, ¿sí? Y esta mujer no comía. Dice Ana, tengo que hacer algo por mí. Y opta por la mejor opción. No hay mejor opción en medio de los problemas que entregárselos a Dios. Dice, voy a orar. Y aprovechando que están ahí en Silo, en el templo, esta mujer, en vez de aprender con H, aprender de atar más las cargas a sus hombros, lo que va a hacer es descargarlas con el Señor. Dice que entonces, versículo 10, esta mujer con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ahora va a llorar en la oración, ahora va a llorarle a Dios. Y yo no sé si usted le ha llorado a Dios. Y terminando, te lo pido en el nombre de Jesús, mi Señor, diciendo el amén, un suspiro que nos regresa al alma. Has descargado todo a Dios. Te levantas de la oración y te sientes renovado. Por eso dice Santiago, ¿está alguno afligido? Haga oración. Lo que hizo esta mujer, con amargura de alma oró a Jehová. Y miren que esto también el Señor Jesucristo lo hizo. Cuando él oraba en el Getsemaní, ustedes recordarán, Lucas 22:44 dice que cuanto más estaba en agonía, el Señor Jesús, ¿qué hacía? Dice la Biblia allí, oraba más intensamente. Entonces, de aquí me voy a tomar para permitirme decir que la oración en los problemas debe de ser relacional. Es decir, muchos problemas, no poca oración. Muchos problemas, mucha oración, hasta que sobreabunde la oración, ¿sí? Y esta mujer con amargura de alma entonces viene a orar delante de Jehová. En su oración, el versículo 11 dice que Ana hace un voto, se compromete. ¿Se vale hacer un voto en la oración? ¿Ustedes qué creen? Sí se vale hacer un voto en la oración, pero cuidado, ya hablamos nosotros de las promesas o los votos que hacemos a Dios. Dice, mejor es que no prometas
Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, no que prometas y no cumplas, porque a veces cuando estamos en problemas, en aflicción, en necesidad, y vamos a orar y le decimos a Dios, Dios, mira, si tú me ayudas en esto, te prometo que ya me voy a portar bien. Dios nos ayuda y resulta que nos seguimos portando mal. Entonces, por eso sí se puede hacer un voto. Pero alguien me dijo una ocasión, voy a guardar ese cartucho para una ocasión que lo amerite. Y yo les diría así, el voto, guarden ese cartucho cuando de veras amerite la situación. Pero lleven todo a Dios en oración. Ana lo hace porque ya era el momento para ella de usar ese cartucho. Y ora delante de Dios y le dice, mira Señor, Jehová de los ejércitos, versículo 11, si tú te dignas a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, dice, yo lo dedico a ti. Yo lo dedico a Jehová todos los días de su vida y no subirá navaja sobre su cabeza. Le está diciendo, mira, mi hijo va a ser un nazareo para ti. Va a ser nazareno, yo lo voy a consagrar a Jehová. Dame un hijo varón, dame la oportunidad de estrechar en mis brazos, de sentir qué se siente tener un bebé. Y bueno, tener un bebé en brazos es una experiencia. Hermanas, recuerden cuando abrazaron a su primer bebé, la primera ocasión que le dijeron, señora, aquí está su hijo, aquí está su hija. Cuando abrazó al bebé, es una experiencia, wow. Para la mamá, estoy hablando del amor de la mamá, ¿sí? El papá también siente bonito, pero siente más bonito la mamá, creo yo. Es algo que yo no podría describir. Pero le está diciendo, dame la experiencia de abrazar a un bebé. A veces cuando tomamos otro bebé, aunque no sea propio, aunque sea de la familia, o que sea de algún hermano, de algún amigo, pues es lindo. Y Ana dice, dame un hijo, pero mira, yo lo voy a ofrecer a Jehová. Para que sirva al Señor. Hace su voto, por cierto, hace una oración muy larga. Dice que, versículo 12, que ella oraba largamente delante de Jehová y el sacerdote Eli estaba observando la boca de ella, mas ella hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su voz no se oía y Eli la tuvo por borracha. Ella solamente está moviendo la boca, el sacerdote la observa. Y dice otro comentario que leí, que no era algo infrecuente para ese tiempo. Por eso es que Eli dice, está borracha. La trata como una mujer ebria, dice, hija, ¿hasta cuándo vas a digerir tu? Era algo común en ese tiempo cuando todos hacían lo que bien les parecía. No era infrecuente, al contrario, era muy frecuente ver ese tipo de mujeres. Y considerarlas como hijas de Belial. Esta parte yo ya no le expliqué el domingo, no vi mi apunte, de repente yo ya no leí el domingo cuando predicaba a mediodía el apunte, sino que el Señor nos fue guiando. Pero se recordarán que Semei le decía a David cuando iba huyendo, le aventaba piedras y le decía, hijo de Belial. Belial es el demonio de los vicios, el de las ganancias corruptas o el señor de la arrogancia. Ese es Belial. Y entonces cuando Semei le decía a David, cuando iba huyendo de Absalón y le aventaba piedras, le decía, hijo de Belial. Cuando lo estaba ofendiendo, esto era lo que le estaba diciendo. Y estas mujeres que llegaban ebrias o borrachas al santuario, era el tabernáculo, no era el templo, aunque dice aquí el templo de Jehová, era el equivalente. Era algo frecuente verlas así, y entonces Eli dijo, bueno, otra hija de Belial, otra borrachita que vino aquí a la casa de Dios. Y bueno, esto no significa que no debemos de dejar o que debamos de prohibirle a los borrachos, a las personas que vienen alcoholizadas, el ingreso a la casa de Dios. Con toda reverencia y con todo orden, la casa de Dios está abierta
para todos los pecadores, porque ellos son pecadores y nosotros también lo somos, nada más que a lo mejor ellos no lo han entendido. Pero esta mujer entonces comienza a orar en silencio, dice que solamente se movía su boca porque, versículo 13, ella hablaba en su corazón. Y aquí tengo que decir que nuestros pensamientos para Dios son palabras y aguas, porque nuestros pensamientos a veces no son buenos. Y el Señor conoce los pensamientos y las intenciones más profundas de nuestro corazón. Y la oración de Ana nos enseña eso, que ella solamente movía sus labios, pero sus pensamientos delante de Dios son palabras. Y también para nosotros, nuestros pensamientos para Dios son traducidas en palabras. La tiene entonces por una mujer ebria, borracha, pero después ella dice: no, Señor mío, no me tenga por una mujer de Belial. Yo hago este paréntesis. Como una mujer impía, dice el versículo 26, dice: no, yo soy una mujer trabajada de espíritu. Versículo 15, he derramado mi alma delante de Jehová, por mi congoja, por mi aflicción, he hablado delante de Jehová. Y entonces Elí dice, versículo 17, Elí le respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Estas palabras son hermosas. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Yo en alguna ocasión he usado esta frase para decir: hermanos, vayan en paz y el Dios de Israel les otorgue la petición que ustedes le han hecho. Y esta historia, hasta aquí la vamos a dejar porque, dice el versículo número 18, que después de haber orado y después de que el sacerdote la bendijo con estas palabras, dice que ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Fuese la mujer su camino, comió, y esa frase, subrayada también, no estuvo más triste, no desapareció su problema así, porque a veces quisiéramos que la oración fuese como mágica. Ya oré y ya se acabó mi problema, ya no hay enfermedad, ya no hay deuda, ya no hay compromiso. No, sigue ahí, pero ya no hay razón para estar más triste. Dice aquí que entonces ella se retira después de haber orado y no estuvo más triste. Por eso es que la oración, hermanos, es un excelente bálsamo para el alma afligida. Para las personas que están cargadas, turbadas, dice el Señor: vengan a mí, yo os haré descansar. Una oración puede traer descanso a nuestras almas. Que el Señor nos bendiga y que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, practiquemos la oración de esta manera. Que el Señor nos bendiga. Amén.